Gracias por estar acá, un martes de tarde. La idea es, tocar algunos temas, algunos tópicos importantes que nos pareció que estaba bueno en insuficiencia hepática aguda, ya que hemos tenido algunos pacientes y de hecho esta semana, el jueves, Paulina va a hablar sobre intoxicaciones y de alguna manera las intoxicaciones por anfetaminas, metanfetaminas también pueden terminar en una falla hepática aguda. Así que voy a tratar de ir rápido, de comentar algunas cosas que nos parecieron interesantes. Nada, invitarlos a todos a tratar de seguir participando en esto que me parece que está bueno, compartir temas, cosas que de repente ustedes buscaron, leyeron y les pareció interesante, que se animen y que compartan, porque hay mucha gente que tiene mucho que aportar, hay mucha gente que lee distintos temas, que tiene distintos gustos y está bueno porque le aporta al otro. Y me parece que hay cosas que nos ayudan a reflexionar un poco lo que hacemos, a actualizar algunas prácticas y sobre todo a comentar cosas entre todos, que me parece que de eso se trata un poco. Digo, acá no es nadie que vaya a enseñarle nada al otro, sino el hecho de comentar cosas nuevas de repente, ayornarnos, mejorar las prácticas, porque en definitiva eso va de alguna manera, le va a servir a nuestros pacientes. Bueno, voy arriba entonces con insuficiencia hepática aguda. Es un tema que sin duda tiene como muchas partes, ¿verdad? Y encarado, digamos, bien podríamos decir que, si bien es un tema a veces de repente que no lo vemos tan frecuentemente, cuando nos aparece es determinante, ¿verdad? Porque es un paciente que evoluciona muy rápidamente y que si no tenemos claro en qué situación está, no podemos de repente ayudarlo. Nos ha servido mucho en la experiencia de estos pacientes que hemos tenido, nos ha servido mucho el hecho de haber recurrido a tiempo, ¿verdad? A la unidad de trasplante hepático y que eso ha salvado pacientes. Pero me parece que el tema está en tener las cosas claras, presentes y no dormirnos. Y cuando uno analiza un poco en el fallo hepático agudo, ¿verdad? La supervivencia realmente ha mejorado drásticamente. ¿Pero por qué? Bueno, por el manejo multiorgánico que se hace en la unidad de terapia intensiva y fundamentalmente por lo que les decía, por las unidades de trasplante hepático de urgencia. Y entonces, acá se puede un poco como analizar la etiología geográfica, que si bien en los artículos lo plantean un poco según las regiones del mundo, como, cuál es la causa, paracetamol, no paracetamol, que a veces no están así, o por lo menos nosotros no estamos, por lo que me decían los hepatólogos, no estamos en la zona del mundo donde predomina el paracetamol, si bien hemos tenido intoxicaciones por paracetamol, todavía hay otras causas que nos siguen marcando, pero sí es muy importante el soporte multiorgánico, y ahí es donde aparecemos nosotros. Y dentro del soporte multiorgánico me pareció interesante algunas cosas, algunos conceptos que tendríamos que ir incorporando, ¿no? Donde también se habla del rol del recambio plasmático terapéutico y algunos criterios dinámicos que han llevado a mejorar la selección de los candidatos para el trasplante. Entonces, estos son algunos ¿verdad? De los artículos que hemos revisado para esta presentación. Pero básicamente, acá estamos en el tema, no nos vamos a centrar tanto en lo que puede ser la falla hepática crónica y que después agudiza, sino el paciente que no tenía ningún tipo de lesión hepática y rápidamente nos encontramos con un paciente que requiere un soporte multiorgánico y estar en alerta de la probabilidad de que requiera un trasplante hepático. Y acá entonces tenemos esa lesión hepática aguda severa que se va a presentar con dos cosas importantes, que son no solamente el daño hepático, sino la alteración, por el propio daño hepático, la alteración de la coagulación, que se va a manifestar con trastornos a nivel de la clase, con un R mayor de 1.5,
sin encefalopatía hepática, que rápidamente va a aparecer a anomalías en las pruebas hepáticas, coagulación realmente alterada con INR mayor de 1,5 y encefalopatía hepática. Ya incluso aunque sea leve esta encefalopatía, ya nos marca la transición a lo que sería el fallo hepático. Y acá, por eso decimos que la entidad de la cirrosis o enfermedad hepática crónica que evoluciona a lo agudo es una entidad diferente y que no la vamos a manejar en este algoritmo, pero la podemos dejar planteada para otro momento. O sea que los tres pilares fundamentales de diagnóstico van a ser encefalopatía hepática, que va a estar dada por alteración del estado mental, coagulopatía con INR mayor de 1,5 y la evolución en el tiempo, ¿verdad? Que esto es menor a 26 semanas del inicio de los síntomas. Y obviamente que este es un síndrome catastrófico, ¿verdad? Y que esto es lo que hace que nosotros como intensivistas tengamos que actuar rápidamente para actuar sobre estos tres factores. Y entonces acá tenemos un poco la clasificación de O'Grady, que lo que hace es ponernos en lo que es hiperagudo, donde básicamente, y resalta en el mundo occidental, la principal causa es el paracetamol, donde también puede estar la isquemia, pero que en el resto del mundo, ¿verdad? Siguen siendo, y aún hoy nosotros estamos dentro de este grupo, donde los virus de hepatitis son los que nos llevan a esta falla hepática hiperaguda, ¿verdad? Con un riesgo de edema cerebral alto, con un pronóstico sin trasplante, ¿verdad? Que a veces, ahora después lo vamos a ver, cómo a veces el trasplante, si bien puede ser la solución, a veces en estos casos todavía no está tan destruido el hígado y tiene alguna chance de recuperarse. Después tenemos en la parte aguda, donde tenemos 1 a 4 semanas, donde la causa más común sí siguen siendo los virus de hepatitis B y las drogas, como hablábamos, que el jueves vamos a tocar algunos de los puntos de estas drogas, donde el riesgo de edema cerebral no es tan alto y el pronóstico sin trasplante es moderado, mientras que en la subaguda, cuando tenemos más de 4 semanas y donde la causa común muchas veces son las drogas indeterminadas, ahí tenemos menos riesgo de edema cerebral, pero la verdad que sin trasplante tenemos un pronóstico muy pobre. Entonces tenemos en un primer plano de la fisiopatología de esta necrosis masiva al colapso sistémico, lo que vamos a tener es una lisis masiva de hepatocitos, que esta puede estar dado por la toxicidad de fármacos, isquemia o virus, con la liberación de DAMS, ¿verdad? Que son patrones moleculares que están asociados al daño, y esto lo que va a desencadenar es una reacción inflamatoria sistémica con liberación de citoquinas como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y esto va a llevar al fallo multiorgánico con el edema a nivel cerebral, la incapacidad de convertir el amonio en urea, con acumulación de neurotoxinas y edema de los astrocitos, que esto va a llevar a hipertensión intracraniana. A nivel cardiovascular vamos a tener un shock con una vasodilatación sistémica, isquemia tisular, y a nivel renal vamos a tener una lesión renal aguda, secundaria a hipoperfusión, con mayor vulnerabilidad cuando tenemos pacientes con sepsis. Entonces, un poco lo que hablábamos del mapa etiológico, como un contraste global que se hace así como una visión medio rápida, donde estaría Europa y Estados Unidos, o sea, Occidente, donde estaría dominado por la hepatotoxicidad por drogas. Y fundamentalmente acá, como vemos, los casos inducidos por fármacos, entre el 45 al 60% están dados por el paracetamol. Entonces, como decía, Uruguay está teniendo, ¿verdad?, casos ahora de intoxicación por paracetamol, pero no son, digamos, la principal causa que lo lleve a trasplante hepático. En Uruguay, como les decía, la falla hepática vinculada, aguda, severa, que termina en un trasplante, siguen siendo todavía vinculados a la hepatitis. Y bueno, y esto, o sea, los países en vía de desarrollo, ahí tenemos entonces los virus hepatotropos, virus de hepatitis A y E son predominantes, y el E representa el 40% de los casos en países en desarrollo, 50% en Japón
68% en India, 91% en Bangladesh, donde acá, digamos, el saneamiento sigue siendo algo fundamental y muy importante. Si bien en el mundo occidental no sería esa la causa, ahí es donde empieza a crecer entonces los fármacos y el que predomina es el paracetamol. Como riesgo emergente, coinfección, hepatitis B, hepatitis D, 20% desarrollan injuria hepática aguda, insuficiencia hepática aguda, con hasta un 80% de mortalidad sin trasplante. Bueno, acá tenemos un poco para separar, ¿verdad?, en los diferentes países, los porcentajes de la causa. Ya ven cómo el acetaminofeno en Estados Unidos 60% y cómo cae, por ejemplo, Bangladesh, India, 15-20%, ¿no? O sea que el predominio absoluto de la toxicidad inducida por fármacos está en el mundo occidental. Y bueno, ¿y qué fenotipos clínicos? ¿Cómo la identificación del desencadenante etiológico? Que esto es algo que uno tiene que tener presente porque muchas veces no tenemos el dato inmediatamente y lo tenemos que salir a buscar. Entonces, bueno, sí tenemos que el paracetamol y la lesión inducida por drogas, vamos a tener un perfil de un curso hiperagudo, ¿verdad? A diferente del subagudo en las drogas que no son paracetamol. Acidosis metabólica temprana con injuria renal aguda concomitante y transaminasas masivas con bilirrubina relativamente baja inicial. Por otro lado, tenemos los virus de hepatitis, el perfil con prodromos virales, fiebre, malestar y claves en inmunodeprimidos o gestantes, siempre descartar la infección diseminada por herpes simple, fiebre alta, LDH muy elevada, que esta es una contraindicación relativa para el trasplante. Y después tenemos las enfermedades autoinmunes y metabólicas, la enfermedad de Wilson en pacientes jóvenes con hemólisis intravascular, con CUMS negativo, fosfatasa alcalina, bilirrubina total menor de 2, casi siempre fatal sin trasplante, la hepatitis autoinmune en mujeres jóvenes, ¿verdad? Y después tenemos la isquemia y el embarazo, la hepatitis hipóxica, que tiene un aumento súbito de transaminasas tras el shock o fallo cardíaco, y el HELP, junto con el hígado graso del tercer trimestre de gestación, que requiere la finalización inmediata del embarazo. Bueno, acá tenemos lo mismo. ¿Cuál debería ser el abordaje diagnóstico inicial las primeras 24 horas? Bueno, primero la evaluación de la gravedad y las complicaciones. O sea, que nosotros, una vez que estamos frente a este paciente, lo que tenemos que ir a buscar es amonio arterial, lactato arterial, gasometría, un panel de coagulación completo con tiempo de protrombina, INR y factor 5, y función renal, iones y cultivos. Screening toxicológico fundamental, porque una de las cosas que va a aumentar la mortalidad de la falla hepática aguda van a ser las infecciones. Entonces necesitamos en el screening toxicológico infeccioso, niveles séricos de paracetamol, detección de tóxicos en la harina, la amanita, cocaína, carga viral cuantitativa, PCR para los virus de hepatitis, citomegalo y Epstein-Barr. Pruebas de imagen y biomarcadores especiales, bueno, ecografía Doppler abdominal para excluir un Buchiari y evaluar permeabilidad vascular, y metabolismo del cobre con cupruria de 24 horas cuando se sospecha enfermedad de Wilson, y autoanticuerpos para descartar las de causa autoinmune. O sea que básicamente lo que vamos a tener esta cascada fisiopatológica va a ser del daño local al colapso multiorgánico, una lesión primaria donde vamos a tener destrucción a nivel hepático, rotura de tolerancia, ¿verdad? En el paso 2, que es la pérdida de la función de la célula de Kupfer, liberación de señales, y ahí vamos a tener los DAMs y los PAMs que van a amplificar la respuesta inflamatoria, con, en el cuarto paso, una tormenta inflamatoria, liberación de citoquinas que van a reclutar los leucocitos, y finalmente necrosis secundaria y fallo multiorgánico con la inhibición de la regeneración celular y el colapso sistémico. Entonces, como decíamos, una de las cosas que define la falla hepática aguda va a ser la encefalopatía, y para esto vamos a la clasificación de Westhaven, ¿verdad? Donde tenemos ahí alteraciones ya en el grado mínimo, algunas alteraciones psicométricas, neuropsicológicas,
¿verdad? Y después empezamos ya con el grado 1, donde hay alteraciones de conciencia leve, puede haber algún trastorno del comportamiento, con euforia, ansiedad. Para allá, en el grado 2, empezamos ya con el letargo o apatía, desorientación temporoespacial, cambio de personalidad del paciente. Ya en el grado 3 tenemos somnolencia y estupor, confusión, para finalmente en el grado 4 tener el paciente en coma. Entonces, como dijimos, básicamente la evaluación inicial, ¿cuáles son las banderas rojas en la historia clínica? Bueno, o sea, en lo clínico, la presentación, alteración del estado mental, fundamental, ictericia franca, hipotensión o signos de sobrecarga de fluidos con hepatomegalia o dolor en el cuadrante superior derecho. ¿Cuáles son las banderas rojas en la historia clínica? El uso de medicamentos, ¿verdad? Historia de viajes o consumo de alimentos recientes, línea de tiempo de los síntomas, es vital, ¿verdad?, para la toxicidad por paracetamol, que como dijimos es hiperaguda, y en el examen físico, alteraciones del estado mental, los criterios, como dijimos recién, de la injuria encefálica, ictericia, hipoperfusión, ¿verdad?, e hepatomegalia con el dolor en cuadrante superior derecho. ¿Cómo va a ser el manejo médico inicial en la unidad de terapia intensiva? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, como siempre, estabilizar y proteger. O sea, que la intervención toxicológica inmediata es fundamental y para eso, acá algo un poco de repente novedoso, la N-acetilcisteína intravenosa indicada no solo para sobredosis de paracetamol, porque hay trabajos donde han iniciado N-acetilcisteína intravenosa, ¿verdad?, a otro tipo de falla hepática no paracetamol con encefalopatía temprana, con grados 1 y 2, y que esto ha mejorado la supervivencia libre de trasplante, ¿verdad? Por otro lado, la protección de la vía aérea, como siempre, intubación orotraqueal preventiva, sobre todo cuando estamos con una encefalopatía hepática, con un grado de evolución en los grados 3 y 4, que ahí entonces va a requerir sedación profunda y analgesia, y ahora después vamos a ir un poco a lo que es la injuria encefálica en la falla hepática aguda. El manejo hemodinámico, ¿verdad? Mantener la cabecera a 30 grados, evitar sobrecarga de fluidos, porque acá es muy importante y va a ser muy importante el monitoreo hemodinámico, porque si nosotros sobrecargamos de fluido, lo que estamos haciendo es sobrecargar el sistema que me va a terminar generando mayor edema cerebral. Y el uso precoz de noradrenalina para corregir hipotensión. Y como les decía, el control infeccioso, hay que tener presente que estos pacientes tienen un bajo umbral para iniciar antibióticos sistémicos, profilácticos, empíricos, o la decontaminación intestinal selectiva, ya que en la sepsis es la sepsis la principal causa de muerte temprana. Entonces, bueno, en el soporte multiorgánico, fundamental monitorización invasiva de presión arterial y ecocardiografía basal. Tenemos que tener una noción del fenotipo de este shock, ver qué es lo que pasa con la bomba, qué es lo que pasa con las resistencias, el aporte de volumen y ver si realmente este aporte de volumen no me está generando una sobrecarga, e iniciar en forma precoz y sin demora noradrenalina y tener presente hidrocortisona a dosis de estrés en el shock refractario. Respecto a la ventilación, vamos a hacer una ventilación protectiva con volumen corriente bajo, 6 mililitros kilo, evitar tanto la hipercapnia como la hipocapnia, con un objetivo entre 34 y 41, manteniendo una saturación de 94 a 98%. En la injuria renal aguda, que ocurre hasta en un 70% de los casos, el inicio de la terapia de reemplazo precoz es preferida sobre diálisis, la sustitución en forma continua es preferida sobre la diálisis intermitente porque es mejor tolerada hemodinámicamente con menor riesgo de edema cerebral. En el algoritmo de laboratorio a nivel de las transaminasas podemos tener elevación severa o elevación leve. Cuando tenemos una elevación leve y estamos hablando del entorno de 500, menor a 500, tenemos una inflamación subaguda, que acá la sospecha vendríamos más por el lado autoinmune o enfermedad de Wilson, y ahí entonces lo que vamos a solicitar panel viral completo, ceruloplasmina, autoanticuerpos y ecografía abdominal. Cuando tenemos elevación severa, cuando tenemos más de 10.000 unidades, ahí tenemos un daño masivo que la sospecha principalmente tiene que ser por paracetamol, por una isquemia profunda o una necrosis hepática aguda. Y ahí a lo que vamos es al panel toxicológico urgente,
niveles de paracetamol y Doppler de los vasos hepáticos para descartar Budd-Chiari. Marcador clave adicional, INR prolongado mayor de 1,5. Indica fracaso rápido de la función sintética de los factores 2, 7, 9 y 10. Y acá vemos cómo el hígado actúa sobre el cerebro y cuál es la fisiopatología de este edema cerebral que nos va a llevar a la muerte del paciente, y por eso es muy importante que comprendamos cómo funciona y cómo tratarlo. La lesión hepática está desencadenada por una cascada neurotóxica. ¿Y esto por qué está dado? Bueno, porque lo que tenemos que a partir del amoníaco, ¿verdad? La acumulación de glutamina lleva a través del estrés oxidativo a una depleción del ATP cerebral que desencadena la hinchazón de los astrocitos. Y esta hinchazón de los astrocitos es lo que va resultando en el edema cerebral letal. Y ahí tenemos un poco cómo a partir del intestino el ciclo de la urea va generando amoníaco y esto atraviesa este amoníaco, ¿verdad?, la barrera hematoencefálica, y esta conversión de amoníaco en glutamina va generando inflamación y edema con síntomas de hipertensión intracraneana. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es nuestra obligación, ¿no? Que ya un poco Gio el otro día nos estuvo hablando y vamos en la misma línea. La medicina intensiva actualmente va por caminos de la monitorización no invasiva y lo mismo pasa con la presión intracraneana. Aparte, es impensable, aunque quisiéramos poner un monitoreo de presión intracraneana invasiva a estos pacientes que tienen una alteración de la coagulación. O sea que el camino va a ser a estos pacientes rápidamente ir por una ecografía de la vaina del nervio óptico, que sabemos que está elevada cuando acá en este diagrama aparece mayor de 6 milímetros, pero sabemos que a partir de 5,5 ya es positivo o nos hace sospechar hipertensión intracraneana. La misma, como ustedes saben, va a generar, la hipertensión intracraneana va a generar que el líquido cefalorraquídeo viaje por las vainas, las engrose, y esto es lo que nosotros vamos a medir a 3 milímetros de la retina. Por otro lado, la pupilometría cuantitativa es la otra medición objetiva del tamaño y reactividad de la pupila para detectar hipertensión intracraneana. Lo otro que nosotros tenemos en la unidad es el Doppler transcraneano, y sabemos que haciendo insonación de la arteria cerebral media, los índices de pulsatilidad, que habitualmente tienen que estar entre 0,7 y 1, 1,1, cuando tenemos mayor de 1,2, nos pone en la pista de que eventualmente pueda estar disminuyendo la presión diastólica, y eso como consecuencia de hipertensión intracraneana. Otro monitoreo que tenemos también, ya sea tanto con el BIS, usando el DCA o usando el monitor de electroencefalograma continuo, el hecho de detectar convulsiones o actividad eléctrica no convulsiva como disfunción cerebral en la evolución. Y ahí tenemos un poco el monitoreo neurológico al pie de cama, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, o sea, el pupilómetro, ahí tenemos el pupilómetro, acá tenemos el diámetro de la vaina del nervio óptico, y acá se agrega otro elemento más que tuvimos la suerte de verlo en el curso precongreso, que el doctor Videta Argentina nos trajo para mostrar, el Brain for Care. Y el Brain for Care básicamente es una vincha que se le ajusta al perímetro craneal del paciente, solamente toma contacto un sensor, y esto nos va a desplegar las ondas de presión intracraneana con P1, P2 y P3, y esto lo hace en forma remota a través de Bluetooth y lo transmite al celular nuestro y nos permite ver la onda en el tiempo, y lo que se manifiesta la hipertensión intracraneana es con una disminución de la complacencia cerebral que se va a mostrar por un aumento de P2. Y esto ya nos pone en la pista de que hay alteración e hipertensión intracraneana. Por otro lado, tenemos, como les decía, el Doppler o ecodúplex transcraneano con índices de pulsatilidad mayor a 1,2, 1,3. Y después, cuando hacemos la pupilometría, tenemos un índice, ¿verdad? El índice que menor de 3 nos está hablando también de hipertensión intracraneana. Ahí tenemos la pupilometría cuantitativa, el índice
neurológico pupilar menor de 3. Acá tenemos a Román, residente del Casmo, que está siendo monitoreado con el Brain for Care, y si no me equivoco, esta curva me parece que es de Pilar. Y bueno, y un poco para mostrarles cómo uno entra al sitio con el celular y en forma continua tiene el monitoreo y el análisis de las curvas en tiempo real. Acá tenemos lo que sería una curva normal, ¿verdad? Con P1, P2 y P3, y en la medida que en este caso de la insuficiencia hepática, lo que va a generar es edema y aumento del efecto de masa con el ascenso de P2 y el cambio de la curva en el monitoreo del Brain for Care. En el Doppler transcraneano, como ustedes saben, hacemos una ventana temporal donde vamos a localizar a nivel del mesencéfalo la arteria cerebral media, que la vamos a ver en rojo porque se acerca al observador a nosotros, y ahí lo que vamos a hacer es la medición a través del envolvente, donde la medición de la presión sistólica, diastólica y media me va a permitir el cálculo del índice de pulsatilidad, que como vemos en este caso, en un caso de hipertensión intracraneana, donde tenemos un aumento de la presión sistólica, pero una disminución de la presión diastólica, con velocidades que están en rango de normalidad, pero con índice de pulsatilidad de 1,47, lo cual me está hablando del compromiso de la circulación cerebral a punto de partida de la hipertensión intracraneana. Acá tenemos en nuestra unidad, mediante el uso del monitoreo electroencefalográfico continuo y con la utilización de DCA, que nos permite hacer una correlación entre la cantidad o el predominio de distintos tipos de ondas cerebrales, poder conocer cuál es la situación y la presencia eventualmente de actividad eléctrica no convulsiva. Esto lo podemos hacer no solamente con el monitor, sino como yo les decía, con el BIS, pero hay otros aparatos que nosotros no contamos con él, pero sí en otras unidades de terapia intensiva acá en Montevideo y en el interior, como el Máximo, que lo tenemos acá, o el Nindex, lo cual nos permite, mediante sensores a nivel frontal, hacer una evaluación de las ondas que están presentes y cuál de estas ondas está predominando y si aparece actividad eléctrica, ¿verdad? No convulsiva, también nos va a permitir verla. Acá básicamente lo que vemos es las ondas, ¿verdad? Según la frecuencia, tenemos ondas beta, alfa, teta y delta, y con los colores rojo es lo que hay más, amarillo un poco menos, verde menos y azul menos. De esa manera nosotros podemos interpretar el predominio de ondas electroencefalográficas que está teniendo el paciente en ese momento. Y la actividad eléctrica convulsiva la vemos con este patrón de llamas, ¿verdad? Vemos estas imágenes de color rojo, naranja, ¿verdad? Que se reiteran en el monitoreo, lo cual me está poniendo en la pista de actividad eléctrica convulsiva, mientras que en el Máximo, por ejemplo, bandas negras donde no se ve ningún tipo de registro, en realidad está reflejando lo que sería el apagado de las ondas cerebrales, silencio eléctrico que se manifiesta con estas imágenes negras. Bueno, respecto de la vaina del nervio óptico, esto es el último consenso sobre la medición, donde está pautado, ¿verdad?, que vamos a usar sonda lineal con determinado preseteo para no lesionar el ojo y para seguridad del paciente, sin ejercer presión sobre el globo ocular, manteniendo barreras en una posición donde podamos apoyar toda la mano sobre la cara del paciente, lograr la imagen, que lo que tenemos que ver es el globo ocular y el nervio óptico, y las bandas hiperecogénicas que están al costado van a ser la vaina del nervio óptico, y la medición va a ser del borde externo a borde externo. ¿Qué es lo importante de esto? No esperar a que el paciente esté en coma para hacerle la vaina del nervio óptico, sino paciente con sospecha de injuria hepática aguda, hacemos una medición del ingreso y eso nos va a permitir seguir evaluando y ver la evolución, ¿verdad?
si aparece o no edema cerebral, o por lo menos si aparece hipertensión intracraniana, adelantarnos antes que el paciente lo tengamos en coma. El soporte entonces neurocrítico, bueno, lo que vamos a ir va a ser por la prevención de la herniación cerebral con el monitoreo no invasivo, como dijimos, con el control del amonio, que el objetivo es mantener niveles de amonio arterial menores a 100 microgramos por litro, mediante terapia, si es necesario, de reemplazo renal continuo. Y sabemos que el nivel persistente por arriba de 150 a 200 eleva drásticamente el riesgo de tener hipertensión intracraniana. Terapias de tratamiento de primera línea, terapia osmótica o lo que usamos más nosotros, solución salina hipertónica al 7,5%, con el objetivo de tener un rango de sodio entre 140 y 145. Acá en el artículo ellos citan salino hipertónico 10 al 30%, que nosotros no manejamos. Y segunda línea en hipertensión refractaria, bueno, ahí plantean la hipotermia moderada o el coma barbitúrico. Nosotros en realidad lo que podemos hacer es sedación, ¿verdad? Analgesia y sedación profunda. Entonces, vamos a tener optimización del sodio, control glucémico, ventilación mecánica y manejo física. O sea, minimizar la estimulación, como ustedes saben, la succión orotraqueal suave e infrecuente para evitar picos de presión intracraneana, eventualmente el uso de lidocaína. El soporte vital, la estabilización hemodinámica, bueno, inicialmente la reanimación con fluidos, pero acá es fundamental tener control con lactato arterial, gasto urinario y ecografía. Ellos plantean la consideración de la albúmina en pacientes con hipoalbuminemia severa, y después fundamentalmente que eso está cuestionado, y el manejo de vasopresores, que eso sería prioridad iniciar con noradrenalina. Dentro del manejo del shock, simplemente para traerlo, sabemos que, un poco para poner lo que sería la definición de shock, ¿verdad? En las últimas guías de shock del 2025. Y como saben, un poco para insistirles en un tema que me está empezando a gustar, que es la ecografía. Entonces, bueno, ahora ya la ecografía realmente está recomendada dentro de las guías de shock, ¿verdad? Como primera línea de imagen en el shock para excluir causas reversibles, y acá lo que nos va a importar es ver el fenotipo, ¿verdad? Fundamentalmente porque acá lo que tenemos, que podemos tener pacientes que son respondedores a fluidos, pero el problema es si es tolerante a fluidos. ¿Para qué hago estos fluidos? Bueno, estos fluidos los hacemos en general porque pensamos que estamos en la curva donde el aumento de la precarga me va a generar un aumento del volumen latido. Pero si yo insisto y ya no está respondiendo, no estoy generando un aumento del volumen latido, lo que estoy haciendo es generando más edema. Y acá el edema es muy importante de controlarlo, porque lo que me va a llevar va a ser al coma y a la muerte del paciente. Entonces, es importante, como yo le decía, para fenotipar, digamos, este shock, poder hacer algunas medidas, como es el gasto cardíaco, mediante la vista apical de 5 cámaras para poder medir BTI y de esa manera poder ver cómo voy evolucionando respecto si requiere o no volumen y cómo estoy yo manejándome en este shock hipodinámico, ¿verdad? Y por supuesto que si hago una visión de un eje paraesternal largo, con el cálculo del tracto de salida, la medición del tracto de salida me va a permitir, calculando el área, que el equipo lo hace en forma automática cuando nosotros le damos el diámetro, multiplicándolo por el BTI y la frecuencia cardíaca, nos va a dar el gasto cardíaco. ¿Y esto por qué nos va a servir? Porque, bueno, mediante el cálculo del gasto cardíaco, nosotros vamos a poder, teniendo la presión arterial media y un cálculo de la PVC, vamos a tener el cálculo de las resistencias vasculares sistémicas, y eso nos va a permitir ubicarnos en qué sitio en qué tipo de fenotipo de shock tenemos. Y como sabemos, y quería traerlo esto también, si bien esto está dirigido fundamentalmente, lo que fue la Andrómeda, al shock séptico, lo que sabemos hoy en día que lo fundamental, ¿verdad? Para el shock, lo que lo define es la perfusión. Entonces, vamos a estar
pendientes del tiempo de recoloración, que nos va a estar hablando de cómo es la perfusión distal. Bien, ¿y por qué importa la perfusión? Porque también me va a importar la perfusión a nivel renal, porque no se olviden que la asociación lesional acá es muy importante y dentro de las cosas que pueden agravar la situación del riñón es la sobrecarga de volumen, porque esta sobrecarga de volumen lo que va a generar es que en este riñón que está encerrado en la fascia de Gerota y que es una caja, vamos a decir, de alguna manera cerrada, el aumento del volumen va a llevar a que haya un compromiso de la circulación venosa, que lo vamos a ver con la alteración, el flujo venoso normal del riñón debería ser continuo, y acá, como vemos en este caso, en el Doppler nos está mostrando que está discontinuo, se ve la sístole y la diástole, y esto va a estar afectando el funcionamiento renal. Entonces, sumamos a esto el control metabólico y la vigilancia infecciosa, como ya dijimos, control glicémico, soporte nutricional y lo otro son las infecciones, que son el enemigo oculto. ¿Y por qué es importante esto? Porque el 60-80% desarrolla infecciones bacterianas como neumonía, infecciones urinarias, entonces es muy importante tener los biomarcadores PCR, procalcitonina, que no son tan fiables en la falla hepática aguda, pero estar arriba de estos pacientes e iniciar tratamiento antibiótico empírico. Dentro de la terapia específica para la falla hepática, como yo les decía, el protocolo con N-acetilcisteína de primera línea en toxicidad paracetamol, y ahí vemos en la fase 1 lo que hacemos es una dosis carga, que son 150 miligramos kilo, que son administrados durante 1 hora, y después una fase de mantenimiento que va entre la hora y las 5 horas, que es de 12,5 miligramos kilo hora durante 4 horas, para después pasar una fase de mantenimiento de 6,25 miligramos kilo hora durante las 67 horas restantes para completar las 72 horas. Lo suspendemos solo cuando el paciente cumpla los criterios clínicos de respuesta o mejoren las transaminasas. Bueno, dentro de las complicaciones, como dijimos, cuál es el fallo renal y cómo actuaba el amoníaco, y después la parte infecciosa, lo que este alto riesgo por el declive de células de Kupfer, que requiere entonces hemocultivos y uso preventivo de antibióticos, porque esto es lo que me va a llevar a la sepsis. Respecto a la coagulopatía, y esto me parece importante, porque más o menos esto de la falla multiorgánica lo tenemos todo bastante claro, pero lo que sí hay un cambio importante y es cómo nosotros evaluamos esta coagulopatía en la falla hepática aguda, donde hay un estado que se llama reequilibrado. ¿Y a qué vamos con esto? Que a pesar que el INR esté severamente elevado, el sistema hemostático en la falla hepática aguda funciona en un estado de reequilibrio, donde, si bien tiene disminuciones proporcionales de factores pro y anticoagulantes, logra un equilibrio en el cual el INR no va a estar reflejando el riesgo real de sangrado. Y esto es un concepto que me parece muy importante, porque este descenso bidireccional no solamente va a haber un déficit de los factores procoagulantes, que los tenemos ahí, sino también déficit de anticoagulante. ¿Y esto a qué lleva? Bueno, lleva a que vamos a tener alteraciones en toda la coagulación y no nos podemos guiar solamente por el INR. O sea, hay una hipofibrinolisis que actúa como contrapeso, aunque los niveles cuantitativos del fibrinógeno de repente están normales o están apenas bajo, lo que sí vamos a tener que va a haber una desfibrinogenemia presente en el 86% de los pacientes. Y esto se compensa con un estado profundo de hipofibrinolisis. Entonces, esta disminución del plasminógeno, ¿verdad? Esto lleva a una elevación masiva del PAI-1, el inhibidor activador del plasminógeno, por liberación endotelial, y una capacidad severamente disminuida para eliminar los coágulos de fibrina formados. Y entonces, a esto agrega las plaquetas, que vamos a tener en general plaquetas con una mediana de 132, pero en torno por abajo de los 100.000. Sin embargo, estas plaquetas van a tener que de alguna manera compensar esta situación, y entonces van a ser
plaquetas que van a tener, digamos, una mayor adhesión. Entonces vamos a tener reducción del Adams 13, la proteasa que regula el tamaño del coágulo, pero por otro lado vamos a tener aumento masivo del factor de von Willebrand, el cual promueve la adhesión plaquetaria. O sea que estas plaquetas, si bien son pocas, van a ser altamente reactivas. Todo esto lleva a un riesgo oculto de hipercoagulabilidad y de micropartículas. El hígado agudamente lesionado lo que hace es liberar fragmentos de membrana altamente procoagulantes que estos van a expresar el factor tisular y activando la coagulación intravascular. O sea que hay una elevación de estas micropartículas 19 veces en comparación con los pacientes sanos. Y hay un riesgo documentado de trombosis, ¿verdad?, del 6% en los pacientes con falla hepática aguda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que estamos acostumbrados a ver el INR y el INR aumentado nos generaba, o por lo menos cuando uno sospechaba el sangrado, ya como que enseguida trataba de compensar esto. Pero lo que se vio es que en pruebas convencionales, como el tiempo de protrombina y el INR, fueron diseñadas para otras cosas, que fue cuando nosotros hacíamos controles en pacientes que tenían factores dependientes de vitamina K por el uso de warfarina. En la falla hepática aguda miden solo una fracción de la fisiología, vamos a decir. O sea que no está midiendo lo que nosotros necesitamos en la falla hepática aguda, no nos está dando un panorama de qué es lo que realmente está pasando. Y entonces ese INR prolongado, que sigue siendo un marcador de gravedad y de pronóstico, no nos sirve como un reflejo de tendencia al sangrado. Y esto es una cosa muy importante y donde lo nuevo es las pruebas viscoelásticas como el ROTEM, que es una solución porque de alguna manera lo que hace el ROTEM es evaluar la formación, propagación y fuerza máxima del coágulo in vitro. De alguna manera se ven todos los factores cómo van participando. Entonces, quedarnos solamente con el tiempo de protrombina o el INR es una visión muy pobre para comprender lo complejo de lo que está ocurriendo con la coagulación. Y de alguna manera, el ROTEM, que no voy a entrar mucho en esto, pero básicamente lo que hace, nos termina dando un diagrama y se ve con sangre entera cómo va formando el coágulo, el tiempo de formación inicial, el ángulo de progresión, la fuerza que tiene ese coágulo, cómo participan ahí las plaquetas y finalmente la disolución midiendo la capacidad de la fibrinolisis. Y entonces lo que se vio es que a través de la evidencia viscoelástica, laboratorios anormales que teníamos mostraban que tenía una hemostasia normal. O sea, pacientes que tenían INR aumentado en promedio de 3,4, fíjense, con un más menos de 1,7, ¿verdad? O sea que el promedio estaba muy elevado, ese INR. Los pacientes, cuando le hacían una prueba de la coagulación, 63% de los pacientes era completamente normal. Entonces, acá esto hace que cambiemos un poco, ¿verdad? La visión que nosotros tenemos del trastorno de la crisis en la falla hepática aguda. Y un poco lo que les mostraba, fíjense el diagrama acá, ¿no? Lo que sería un diagrama normal de la anatomía visual del ROTEM, y fíjense cómo no solamente nos va a dar los valores, sino nos va a dar un trazado, y ese trazado lo que nos va a estar mostrando es en qué parte, ¿verdad?, está alterada la coagulación mediante estos diagramas y cómo estos son interpretados. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sería, lo que yo les mostraba como normal. Este es un paciente en falla hepática aguda, pretrasplante hepático. Fíjense cómo está completamente alterado y era un paciente donde no tenía posibilidad, ¿verdad? El fibrinógeno no estaba, o sea, los valores eran extremadamente bajos y en ese paciente ya había un sangrado activo después que le habían puesto una vía venosa central. Como otra cosa, bueno, el soporte hepático extracorpórea, la área del recambio plasmático, que tiene un efecto detoxificador y modulador, que sirve como puente al trasplante o recuperación, y que mejora la estabilidad hemodinámica, ¿verdad?, con menor necesidad de vasopresores y reduce, como habíamos hablado, el amonio, ganando tiempo para la regeneración del hígado nativo o la obtención de un injerto.
El soporte extracorpóreo, entonces, es una herramienta prometedora en ensayos multicéntricos para estabilizar estos pacientes críticos. Criterio de derivación, el tiempo es cerebro y tejido hepático. O sea que acá tenemos que andar rápido y acá me parece que esto es lo importante, tener presente cuando estamos frente a un daño agudo severo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que empezar a tomar contacto con el centro de trasplantes para ir anticipando lo que puede ser esta catástrofe y para ver en qué momento nosotros reunimos la información y nos ponemos de acuerdo para mandar el paciente al centro de trasplante. Hay un poco las etiologías hiperagudas, acá están algunas de las cosas que nos vamos a fijar: pH arterial, INR, oliguria o fallo renal, alteración de nivel de conciencia, hipoglicemia y lactato. Y en el caso de las etiologías no paracetamol, tenemos, se agrega, aparte del pH, INR mayor de 1,8, oliguria, encefalopatía, hipoglicemia, acidosis metabólica y bilirrubina mayor de 17 y disminución del tamaño del hígado por ecografía. La selección para trasplante, el dilema pronóstico, bueno, acá enfrentamos una situación de cuándo realmente el paciente necesita un trasplante o el trasplante en realidad como falso positivo porque el trasplante es innecesario. El paciente habría sobrevivido con soporte médico y nosotros le hacemos que el sistema pierda un hígado, el paciente el hígado y un uso inadecuado de este injerto. Y el falso negativo es el trasplante omitivo, es cuando infravaloramos la gravedad del paciente. Creo que esto es algo en lo que tenemos que tener presente todo esto para evitarlo, y la pérdida de la ventana quirúrgica por el desarrollo de fallo multiorgánico. Estos son pacientes que evolucionan muy rápidamente, que hay que estar arriba, que hay que hacer la paraclínica y hacer los test, y fundamentalmente usar las herramientas pronósticas para predecir el punto de no retorno, donde los criterios de King College, que los tenemos ahí con una especificidad del 98 y 100%, y aparte de estos scores, ahora el score, los criterios modificados, ¿verdad? Ahí tenemos un poco los criterios, el estándar histórico para paracetamol y para no paracetamol, y después los revisados, ¿verdad? Para falla hepática aguda, ahí tenemos categoría 1, la acidosis, categoría 2, la tríaca clásica, del aumento del INR mayor de 6,5, aumento de la creatinina y encefalopatía hepática grado 3 y 4, y categoría 3, lactato dinámico mayor de 5 milimoles por litro al ingreso, más de 4 milimoles por litro a las 24 horas en presencia de encefalopatía hepática. Y la categoría 4, tenemos 2 de los 3 criterios de la categoría 2, más evidencia de deterioro clínico con aumento de presión intracraneana, FIO2 mayor de 50% y aumento de vasopresores en ausencia de sepsis. Acá la presencia de sepsis lo deja afuera del trasplante. Y acá tenemos los criterios revisados para etiologías no paracetamol, donde tenemos categoría 5, categoría 6 y 7 para diferenciarlo básicamente de lo que veníamos haciendo para el paracetamol. Y me pareció importante viendo cómo el manejo moderno, ¿verdad?, de toda la parte del manejo del neurocrítico, tanto el monitoreo como el tratamiento, la terapia de soporte y el soporte renal, cómo ha llevado que esta supervivencia, fíjense ahí con los años, cómo venimos mejorando, ¿no? Francamente, o sea, todo este soporte realmente ha llevado a que la supervivencia post-trasplante hoy sea muy buena, que hayamos llegado. Y de hecho yo creo que en la experiencia nuestra nos ha mostrado que el hecho de trabajar, fundamentalmente de trabajar en equipo, de compartir la situación del paciente, nos ha llevado a un éxito en poder llegar al trasplante. O sea que básicamente, como conclusión, la tríada del éxito de la falla hepática aguda, ¿verdad?, básicamente va a estar en 3 pilares. Uno, el diagnóstico etiológico urgente, o sea, tener en mente y andar atrás de la etiología
la administración precoz de antídotos como el N-acetilcisteína sistémica, el tratamiento etiológico. En segundo lugar, el pilar 2, el soporte multiorgánico agresivo, tanto sea la protección activa del cerebro, con el monitoreo no invasivo de la presión intracraniana, el control del amonio y a nivel renal con las terapias de reemplazo continuo, soportados por el recambio plasmático para frenar el CIRS y dar tiempo a la regeneración hepática. Y el tercer pilar, el trasplante oportuno, ¿verdad? O sea, la derivación temprana, con la primera alteración del sensorio, monitorización dinámica estricta, y utilizar los criterios recalibrados para evitar tanto una cirugía innecesaria como la futilidad sistémica. Un poco para resumirlo en un cuadro, ahí tenemos los criterios, ¿no? La acidosis, la coagulación y la encefalopatía, en etiología por paracetamol y etiología no paracetamol, que serían criterios de trasplante urgente, de traslado a un centro especializado. Es vital si hay encefalopatía, hipoglicemia y acidosis metabólica. Y bueno, y el último recurso, entonces, el trasplante hepático, ¿verdad? Y cuáles son las contraindicaciones absolutas para el trasplante: el daño cerebral irreversible o herniación uncal, flujo ausente en Doppler transcraniano, el fallo multiorgánico o enfermedad cardiopulmonar severa, sepsis activa incontrolable o malignidad extrahepática. Ahí tenemos un poco como perla clínica, la injuria hepática aguda versus la falla hepática crónica agudizada, como decía, ¿no? Las diferencias que tal vez en otro momento podamos de repente entrarle un poquito a eso. Y lo fundamental acá es lo que hablábamos, el trabajo en equipo, ¿verdad? Donde es fundamental que desde la emergencia ya se detecte el paciente, nuestra participación en el soporte, dando entrada ya al hepatólogo y al cirujano de trasplantes para ir conversando el tema e ir orientándonos. Los farmacéuticos, o sea, la evaluación hepática, y como decíamos, los tratamientos, y por otro lado, el monitoreo neurológico minuto a minuto, fundamentalmente para estar en la pista si estamos frente a hipertensión intracraneana y su control. Bueno, quedo abierto a preguntas, sugerencias, los escucho. No sé, no puedo ver a nadie. Si alguien está ahí. Sí, Gonzalo, estamos acá. Yo tengo la cámara apagada porque estoy con Bruno. Yo no los puedo, no los puedo ver, así que si alguno quiere plantear algo, no sé si tenemos algún invitado. Habíamos invitado a participar fundamentalmente porque en algún momento lo hablamos con laboratorio, la importancia del ROTEM. Si bien económicamente es complejo para el hospital tener este tipo de tecnología, pero creo que en estos casos es la única manera de poder hacer un manejo adecuado, monitoreado de los trastornos de la coagulación. Bueno, yo quería comentar justamente una cosa referente al estudio de los trastornos de la coagulación y la poca accesibilidad que tenemos a hacer un tromboelastograma, ¿no? Que eso sería esencial para el manejo de esta y de otras patologías también. Sí, es cierto. Ver de una forma de conseguir, de poder hacer tromboelastograma en algunos pacientes, aunque sea seleccionados. Sí, yo creo que me parece que es parte del avance tecnológico en las unidades de terapia intensiva. Creo que no podemos, o sea, creo que la recomendación acá justamente es, bueno, no hagas más plasma o plaquetas a ciegas, porque lo que está generando a veces es ese equilibrio que llegó el organismo frente a la falla hepática, lo rompes, y a veces lo rompes para peor, o sea, porque al vos romper ese equilibrio podés estar generando hipercoagulabilidad y de repente matás al paciente
porque hace un tromboembolismo pulmonar, en fin. Entonces, como que es muy importante porque es muy delicada la situación y cómo nos movemos y cómo interpretamos realmente lo que está pasando. Sobre todo porque el INR, donde uno tenga un INR aumentado y tenga un poco de sangrado, rápidamente se va a tirar a tratar de compensarlo. Y realmente, si vos no tenés un estudio completo de la coagulación, es muy difícil saber qué es lo que tenés que corregir. Esa es la ventaja de lo que el ROTEM de alguna manera te permite analizar en tiempo real qué es lo que pasa con la sangre completa, donde participan todos los factores de la coagulación, fibrinógeno, trombina, plaquetas. Entonces estoy de acuerdo contigo que de alguna manera vamos a tener que acceder a este tipo de tecnología que es muy importante para este y otros pacientes, sin duda. Yo quería, digo, algo que vos nombraste y hacerle hincapié sobre todo, que estamos viendo muchos intentos de autoeliminación con paracetamol y saber que la N-acetilcisteína hecha precozmente tiene buenos resultados y si no contamos en el centro, que muchas veces es lo que pasa, el SIAT tiene a disposición y se puede ir a buscar en cualquier momento del día. O sea que siempre tener a mano esa opción terapéutica de inicio precoz, la dosificación de paracetamol y el comienzo de la N-acetilcisteína. Obviamente que también estos pacientes queman etapas rápidamente y siempre estar en contacto con el equipo de trasplante renal, con los hepatólogos es muy importante, porque yo trabajando en el militar vi dos, una que llegó a trasplante y la otra que se murió en espera del órgano, intoxicaciones por paracetamol en intento de autoeliminación en pacientes jóvenes. O sea, como que si bien no es la causa más frecuente, y en eso estamos de acuerdo, estamos Pero viendo como un aumento está en la creciendo. utilidad de estos fármacos. Por eso también creo que el ministerio quiere pedir receta como para que se compren con un poco más de seguridad, aunque sabemos que los fármacos se consiguen en cualquier lado, pero un poco tener presente que siempre la N-acetilcisteína está a disposición en cualquier momento del día. Claro. Bien, sí, eso es súper importante realmente, saber que el SIAT tiene disposición y que podemos disponer de en cualquier momento. Hola, yo tengo una pregunta. El paciente que hace poco vino con una falla hepática que le fue muy bien, que al final se trasplantó, fue un diagnóstico súper rápido, se trasladó rápido y se trasplantó, un muchacho joven. ¿Se le hizo en aceticisteína? Yo no lo llegué a ver, pero después sé que evolucionó muy bien, que estaba en el cuarto piso, André. Olga, recuerdo perfecto ese paciente, pero se trasladó antes que yo iniciara mi guardia, antes de las 8 de la mañana. Creo que no, pero es un creo muy inseguro. Me parece que no se hizo, que se hicieron todos los pasos y lo diagnosticó rápidamente, que se fue a trasplantar como falla hepático agudo y terminó siendo una patología autoinmune la de ese paciente. Sí. La falla hepática de la etiología era autoinmune. Creo firmemente que no se hizo en acetilcisteína, pero no participé directamente en la asistencia de ese paciente. Ahí va. Sí, le fue bárbaro, ya estaba en sala hace unos días. Creo que anduvimos bien porque fue muy rápido, o sea, el planteo y la conexión con el equipo de trasplantes. La verdad que no tengo presente si recibió N-acetilcisteína. Bueno, si no tenemos más comentarios o preguntas, les agradezco a todos por haber compartido este rato. De alguna manera, bueno, vamos a subir el material para tenerlo presente y bueno, seguiremos el jueves viendo un poco la intoxicación por anfetamina y metanfetamina, que de alguna manera también puede generar una falla hepática aguda. Gonzalo, yo quería hacer una aclaración sobre el calendario, que la Ajá. próxima le correspondía a Pedro, pero se le complicó hacer esa presentación, entonces